Buenas tardes. Estamos empezando una entrevista, la segunda entrevista que estamos haciendo en el año. Vamos a hacerle al coordinador y responsable del Museo de Artes y Tradiciones Populares, Luis Repetto Málaga. Hola Claudio, ¿todo en Hola, orden? sí, ahora sí, todo en orden. Fantástico. Entonces estaba contando a la audiencia que ya se están uniendo muy puntualmente un poco cuál es la idea desde el MAP de charlar con ustedes, de charlar con el Museo de Arte y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga. Y quería un poco que nos cuentes a todos el auditorio, bueno, cómo y en qué circunstancias se creó el museo. Vamos a ir haciendo unas preguntas así informales, que nos cuentes cómo es que es distinto, como es nosotros en la Argentina, que nuestro museo depende de la ciudad, y en el caso de ustedes depende de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Instituto Ribagüero. Bueno, ¿cuáles son sus características? Bueno, buenas tardes. El Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga es un museo universitario. Se creó en 1979, el 25 de octubre, el año pasado cumplió 40 años, a iniciativa de Luis Repetto Málaga y de la folclorista Mildred Merino de Cela. Luis Repetto, Lucho, como le gustaba como le dijeran, y como lo vamos a llamar a partir de ahora, él siempre estuvo interesado por el patrimonio y el folclore peruano. Él era administrador de empresas, pero le ganó digamos, este amor por el Perú, por el patrimonio cultural, y buscando dónde aprender folclore es que recala en el Instituto Ribagüero en 1979 y empieza esta idea de conservar para el futuro este, el arte popular peruano, que había tenido un segundo, digamos, momento de atención por parte digamos, de los intelectuales nacionales, porque el primero fue más o menos en la década de los 40, 50. ¿Y por qué este segundo momento? Porque en 1975, en diciembre, se entregó el Premio Nacional de Cultura a un artista popular que se llamaba Joaquín López Santay, un retablista. Él, digamos, no había estudiado en ninguna escuela, todo lo que aprendió lo aprendió por tradición familiar, que es una característica que tienen todos los artistas populares peruanos, la gran mayoría, que a través de generación en generación se van transmitiendo los conocimientos, y eso creó toda una discusión entre el grupo que apoyaba la entrega del premio y un grupo que estaba en contra porque no concebían que se entregue un premio nacional de Bellas Artes y Cultura a una persona que no había estudiado en ninguna escuela profesional, digamos. Entonces él le entrega el premio y los debates se inician justo en el Instituto de Ribagüero. Entonces él llega en un momento en el cual los debates ya, si bien ya habían terminado, porque los debates fueron más o menos entre el 76 y el 77, pero se había generado este espacio de interés por el arte popular. Entonces él, junto con, como les comentaba, con Mildred Merino de Cela, Miller Merino Cela le entrega su colección particular a Luis Repetto y con ello es la base seminal de lo que será el Museo de Arte y Tradiciones Populares. Empiezan con más o menos 100 piezas en un pequeño salón y en un pequeño depósito del segundo piso de la Casa Ribagüero, que es una casa antigua que les voy a de una vez para que más o menos nos veamos, se ubiquen. Es una casa colonial, como pueden ver aquí. Entonces, en el segundo piso de la casa se ubica el museo y este es el momento en el que le entregan a Joaquín López Santay, él es Joaquín López Santay, y le entregan el Premio Nacional de Cultura. Esta es Mildred Merino de Cela, que le entrega parte de la colección, cerámica, mates burilados, retablos, a Luis Repetto, y otra persona que también colabora mucho con él es Mariano Benítez, que Sí, que también después se hacen muestras, ¿no? Ustedes hicieron a lo largo del tiempo varias muestras, ¿no? Dando a conocer a estos coleccionistas maravillosos, estos donantes, sí, ¿no? claro. Ahí viene la otra historia. Entonces, el museo empieza como un espacio que exhibía, digamos, colecciones temporales.
durante varios años, y más o menos en la década de los 90 es que se hace una sala permanente de exposición, basada en la temática de procedencias y líneas artesanales. El museo Fantástico. tiene 8 salas en este momento, y bueno, así era como estaba dispuesto. Pero más o menos en la década del 2000, a inicio del 2000, 2003, se retoma esta idea de hacer exposiciones temporales. Y en ese momento es que se hace un homenaje a los donantes, a los forjadores, colecciones particulares como la de Mariano Benítez, como la de Mildred Merino, bueno, Mildred Merino de Cela también, Elvira Luza, que es una colección impresionante, Arturo Jiménez Borja, Doris Gibson, que son colecciones trascendentales para el museo, ¿no? Ujú. Entonces, él, Lucho, lo que hizo fue, a lo largo de los años, a eh, crear redes y crear que entre los coleccionistas, los investigadores, la misma universidad, eh, los gestores culturales, confiaran en el museo y entregaran sus colecciones para conservarlas y difundirlas, ¿no? Y también un contacto con los mismos artistas populares. O sea, no solo es, digamos, con el que los investiga, sino también con el que produce. Ujú. Yo omití decir que el Museo de Artes y Tradiciones Populares tiene casi 10.000 piezas. Ustedes tienen Sí, máscaras, piezas sí, en cerámica, tienen retablos, nacimientos. Entonces, me exacto. interesa, hablando de esto de los hacedores y de las piezas, que nos cuentes un poquito cómo cómo fueron trabajando, cómo fueron clasificando esa colección, que como decís vos, originalmente viene debido a donaciones y a la habilidad que tuvo, yo no le puedo decir Lucho, me da un poco de pudor, pero don Luis Repeto Málaga para hacer esta red, como decís vos, ¿no? De confianza y de realmente rescatar el arte popular que, como vos dijiste, hasta 1975-76 en general era tomada como una hermanita menor, ¿no? Entonces, Exacto. me parece que es muy importante este concepto, cómo el arte popular ocupó el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Y esto quiero que nos cuentes un poco, porque ustedes tienen unos artesanos maravillosos con piezas muy identificadas, diferenciadas, con características. Ahí te escuchamos. A ver, lo que pasa es que tendríamos que retroceder, digamos, a la época prehispánica, porque, digamos, el arte de la elaboración de cerámica, los mates burilados, la misma idea de trabajos en metales y textiles o sea, si uno hace el retroceso, digamos, hacia el pasado, nos podemos remontar, como le digo, como hicimos una exposición que se llamaba Mates Burilados, 5.000 años de tradición, 500 mates en exposición, 5.000 años de tradición. Porque, digamos, son técnicas que se conocen desde la época prehispánica. Digamos, cuando se establece el virreinato aquí, lo que hacen los españoles es a hacer como, digamos, no introducir, sino enseñar las técnicas que ellos traían de Europa a los mismos artesanos locales y producir, digamos, objetos primero religiosos, por eso que los retablos, al inicio, que se llamaban antes cajones San Marcos, tenían esta imaginería religiosa, o los mismos artistas populares aprendieron a hacer imágenes para iglesias, porque supongo que en algún momento algunas tuvieron que venir de España, pero la mayoría se tuvieron que hacer aquí con los materiales locales. Entonces, ellos tienen esta tradición muy larga de elaboración de objetos, entonces, por eso es que tienen esa genialidad para, digamos, para resolver problemas, por ejemplo, como López Antay, en algún momento, un retablo, a ver si tengo uno por aquí, sí que tengo uno aquí más o menos para poder explicar lo que este retablo que va aquí, por ejemplo, que ya no es un retablo, o sea, esto sí es esto es un retablo porque tiene un tema, digamos, es la cosecha de las tunas, no sé si se ve más Sí, o sí. menos, ¿sí? Es porque la mayoría eran retablos religiosos que tenían a los santos patrones, porque estaban, digamos, vinculados a temas de ganadería, y le piden que haga este cambio, y entonces él decide hacer la representación de una cárcel, y en vez de hacer, pues, barrotes
con el mismo material, con la pasta, y colocar figuritas dentro, como si fuera una cárcel. Lo que hace él es sencillamente dibujar la cárcel en el fondo de madera y colocar la gente que está visitando a los presos en la parte frontal. Entonces, o sea, y eso no lo aprendió en ningún sitio, o sea, sencillamente eso le vino pues la inspiración, y entonces esos trabajos pues demuestran la calidad que tienen los archivos populares. Entonces, si bien la colección ahora tiene más de 10.000 piezas, son 40 años de duración, digamos que se ha ido coleccionando, entonces ha sido un trabajo arduo, se ha hecho a pulso, muchos colaboradores entre el 70, entre la década de finales, mejor dicho, la década del 80 y parte de los 90, muchos amigos de Lucho lo apoyaron, porque, digamos, Lucho era, ahí habían solo dos personas trabajando, que eran Lucho y el conservador, bueno, el restaurador conservador, y entonces eran hombres, ¿cómo se diría? Multitasking, los dos, porque tenían que hacer de museógrafos, conservadores, manejo de colecciones, también mover piezas, transportar piezas, prestar los préstamos y todo lo demás. Y entonces recibió apoyo de los amigos, que a su vez también se daban cuenta de cómo, del interés real del Lucho por el arte popular, y empezaron también a donar más piezas, y entonces es que se forma toda la colección. Se han hecho, los inventarios se han hecho a lo largo del tiempo también con el apoyo de la universidad, de alumnos de la universidad. Todavía no se termina, estamos trabajando en ello. Yo empecé a trabajar con Lucho más o menos a inicios del 2000, claro, a inicios del siglo XXI. Y en estos 20 años, pues seguimos todavía trabajando esto, ¿no? Porque es una cuestión, digamos, por la cantidad de piezas y a veces la falta digamos, de personal y de colaboradores, ¿no? Ujú. Y a ver, es muy interesante lo que vos contás porque realmente la impronta que le dio Luis y como vos decís, esto de este accionar tan personal, ¿no? Hizo que este museo fuera referente para otros museos en Perú. Esto, la jerarquización del arte popular. A ver, vamos a hacer una pregunta más fácil. La jerarquización del arte popular desde una institución como ustedes repercutió en que los artesanos se exhibieran, porque sé que hacen concursos, que hacen, ¿no? Capacitaciones. Esto influyó a partir de los 80 con las exhibiciones itinerantes también, para que se consolidara el arte popular y cambiaran como de eje después ya a partir del siglo, porque a partir de los 2000 ustedes ya empiezan con otra línea de trabajo desde el museo. Entonces digo, ¿esto influyó? Sí, el inicio, según lo que me contaba Lucho, digamos, la entrega en el 75 del premio dio como un espacio más o menos hasta 1982-83, en los cuales había galerías de arte popular, que vendían arte popular, galerías de arte, digamos, vamos a utilizar la palabra que no deberíamos, pero digamos, de arte formal y de arte popular. Entonces, vendían cuadros de pintores, de Bellas Artes, por ejemplo, pero también vendían objetos de arte popular en varios lugares de la ciudad de Lima. Y Lucho tenía contacto con estas personas porque muchas de ellas habían, digamos, apoyado a Lucho en la creación en los finales de los 70 del museo. Vieron que esto digamos, de la artesanía y el arte popular era algo que no era una cuestión de moda, sino que era algo importante, la idea de conservarlo, y van, digamos, creándose redes. Lo que pasa es que durante ya, para 1983, 84, 85, es que acá explota pues esto, lo del terrorismo. Entonces estos espacios se pierden, estas galerías, y queda el Museo de Arte Popular, que se mantiene a lo largo de todos estos años, pero antes existió, no es que existió, porque todavía existe, el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que se crea más o menos en los 40, a finales de los 40. Conceptual, cuando se crea pues con otra, digamos, con la visión de esas décadas, y igual, ellos también tienen una gran colección de arte popular, pero digamos que ellos se estancaron en esto de conservar, y estancar es una manera de decirlo, porque realmente siguen trabajando con los artesanos, también igual que nosotros,
pero la colección ya no se fue incrementando de la manera exponencial como la hizo Ribagüero. Después, ya para los noventas, ya se empiezan a dar como tú dijiste, concursos, concursos estatales, concursos también, digamos, de privados, con artistas populares, digamos, tratando ya con un tema específico. Podría mencionar un concurso que se hizo sobre Santa Rosa de Lima, que es una santa que también creo que en Argentina también la es conocida, y de todo el país, en cerámica, en mates, en retablos, en metales, en textiles, se hicieron trabajos referentes a la Santa Limeña. Lo mismo, después el siguiente concurso fue las advocaciones de la Virgen María, que organizó un banco. A su vez, una ONG, en convenio con el Estado, empezó a organizar un concurso para dar el título de Gran Maestro de la Artesanía a los que eran elegidos año tras año. El concurso habrá durado más o menos unos 15 o 16 años. Y otra organización, y otra ONG llamada Inti Raymi creó un concurso que se llamaba Mautas de la Artesanía. Entonces, y ese sí ha durado más o menos unos 22 o 23 años. Todos esos espacios eran espacios vitrina para los artistas populares. Entonces, digamos, si el museo tenía, no es que el museo tiene contacto con los artistas, tiene el mayor impulso, el impulso se da con el grupo primigenio, que serían la familia Mendívil, Florentino Jiménez toma en retablos, los nietos y los hijos de Joaquín López Antay, y otros más, pero poco a poco empiezan a crecer, se empiezan a dar mayores, mejor dicho, los artistas populares de los 70 se empiezan a crear cátedra, y empiezan a enseñar arte a otros artistas populares que poco a poco van creciendo, y esto está vivo en este momento. Hace poco, el 12 de diciembre se premió el concurso número 16 el concurso nacional de nacimientos Navidad de Jesús número 16, organizado también por un organismo no gubernamental, y una semana antes se premió el MINCETUR, que es el Ministerio de Industrias y Turismo, también premió al Gran Amauta de la Artesanía 2021, ¿no? Entonces, existe este movimiento de reivindicación y de conservación y de poner, digamos, revalorización de los artistas populares en el Perú, ¿no? Y en esto, ¿cómo el arte popular, cómo se ve o cómo trabajan ustedes con, vos dijiste recién, mencionaste el turismo, pero por ejemplo con el diseño también o no? ¿Cómo trabajan institucionalmente? ¿Cómo se Sí, piensa, no? a ver, eh, la política se hace desde el Estado, las políticas nacionales respecto a esto, pero han habido exposiciones que nosotros hemos colaborado con MINCETUR y también con otros organismos, con otras instituciones culturales privadas, donde diseñadores trabajaban con los artistas y populares, y todavía se sigue trabajando en esto de la innovación. Existe una capacitación e innovación permanente por parte del Estado a través de MINCETUR para artistas populares. Esos trabajos también son reconocidos, pero digamos, o sea, falta un poco de mayor difusión de estos trabajos, pero sí, o sea, se sigue trabajando en este aspecto. No es una cuestión, no es que el arte popular que ahora existe es el mismo de hace 50 años o parecido a inicio de siglo. O sea, se mantienen las líneas, pero hay una gran cantidad de artistas que están, digamos, haciendo esta innovación en el arte, que sí es una política del Estado, ¿no? No innovando en el sentido de, pues, perder las raíces, sino con las raíces, con nuevos conocimientos, eh, fomentar esta creación y la capacidad que tienen los artistas populares de expresarse, ¿no? Así es como se manejan, sí. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿llevan registro de cantidad de artesanos, de las actividades que realizan? ¿Cómo trabajan por zonas? Porque digo, para ustedes debe ser
como son para todos nuestros museos, ¿no? Es mucha responsabilidad tratar de ser equilibrados, ser justos, ¿no? Tocar, hacer homenajes a estos maestros artesanos para que los jóvenes y los principiantes tengan, bueno, no sé, conozcan a sus maestros, ¿no? Y puedan hacer lo mismo o no, recrearlos, pero es una de las misiones que tenemos como institución. Pero también quería saber ustedes qué política tienen, porque digo, cuando uno dice Perú es como Guatemala, ¿no? Son cunas de cientos de artesanos. Entonces ahí es donde quiero preguntarte, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes específicamente? Nosotros tenemos este contacto que se inició con Lucho, lo seguimos manteniendo, no con toda la base de datos de artes populares que existen en el Perú, pero sí con un gran número, pero nos apoyamos digamos, con el Estado, porque INCETUR, tenemos un diálogo constante con INCETUR respecto a estos temas, entonces nosotros vamos contactando a estos artistas, tratando de opinar, digamos, cuando el Estado quiere organizar estas premiaciones y estos reconocimientos, buscando que algunas líneas que se pueden ir perdiendo, tratar de apoyarlas, también con apoyo del Estado, digamos, ese es nuestro accionar respecto a ese tema, ¿no? Bien. Claudio, ¿cómo proyectan ustedes el museo en el mediano plazo y no sé, cómo les afectó este año la pandemia a ustedes como institución? Ya. Nosotros, el 2019, o sea, 2018, empezamos, a finales de 2018 empezamos, digamos, a pensar en los 40 años del museo. Estos 40 años del museo iban a significar primero un cambio, digamos, en la línea desde los logos, la museografía. Habíamos empezado a mejorar los depósitos, por ejemplo. Llegamos inclusive ya a armar estantes, estantería metálica y, digamos, lo básico en conservación para estos depósitos. Durante el 2019 continuamos con el trabajo. Llegó, digamos, diciembre de 2019, hicimos la muestra por los 40 años y nuestro trabajo a mediano plazo para los próximos, para el 2020, el 21 y el 22 iba a ser hacer el traslado de nuestros depósitos antiguos a estos nuevos depósitos, reorganizarlos y digamos, empezar la digitalización y todo lo que esto conlleva. Y bueno, llegó marzo y nos sorprendió como a todo el mundo esta situación de crisis y o sea, el primer mes, digamos, marzo, abril, fue como digamos, el golpe, pero a partir de abril empezamos a tratar de utilizar las nuevas tecnologías para difundir el trabajo del museo, para completar los registros que estábamos avanzando. Bueno, por cuestiones de protocolo y de seguridad, eh, hemos tenido problemas en cuanto a accesos, pero ya estamos planificando, por lo menos para este 2021, comenzar con un regreso paulatino a los espacios, un regreso paulatino y más continuo, digamos, a los espacios del museo para continuar con esta labor, porque de todas maneras tenemos que utilizar estos nuevos depósitos que, por ejemplo, peleamos todo el 2018 y 2019 para poder concretar, por cuestiones de conservación preventiva para los objetos, por cuestiones de espacio, por cuestiones digamos, del mismo manejo de colecciones que deberíamos tener como museo, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro proyecto, digamos, por estos los 3 años siguientes, sin perder el contacto con los artesanos, sin perder contacto con las organizaciones privadas o estatales que ven cuestiones de arte popular y de su promoción, y también sin perder el contacto con digamos, con estudiantes y con el mismo público universitario y con el público que visita el museo, que visitaba el museo normalmente en épocas
de la antigua normalidad, digamos, ¿no? Ahora el museo ustedes lo tienen cerrado para el público. O sea, están haciendo tareas Casi, internas. exacto, casi el, ¿qué será? Pues el 70% de los museos están cerrados acá en el Perú en este momento. Los museos estatales están abriendo paulatinamente, los museos privados están tratando de abrirlo porque existen protocolos que por digamos, por la misma naturaleza del virus tienen que ser estrictos, entonces se tienen que cumplir y implementarlos es complicado para cualquier institución que no es pública, que no puede comprar, digamos, los materiales en cantidades o tener acceso a ellos. Y entonces se está empezando esta reapertura. Por lo menos virtualmente, nosotros no hemos parado. Hay otras instituciones que tampoco han parado, pero nosotros, digamos, hemos estado trabajando en ello, utilizando redes sociales, trabajando en la digitalización, inclusive estamos pensando que para marzo del 2021 vamos a tener una visita virtual de esta exposición de los 40 años, como se debe, una visita, digamos, hecha de forma profesional, que nos va a poder, digamos, uno acceder, hacer un clic y te va a salir la información, un video, un texto, una fotografía sobre las piezas. Y esto que nos ha costado porque, digamos, hemos tenido que tratar de buscar los medios y tratar de ver cómo apoyarnos en otras áreas de la misma universidad para poder lograr esto, ¿no? Claro. Ujú. Eh, para ir cerrando un poquito, Claudio, te quiero preguntar, ¿qué te dejó, qué aprendiste en los años que estuviste con Luis Repeto? ¿Qué A te ver, sorprendió? ¿Qué es? Porque siempre hablas con mucha admiración o sí, estás no, hablando con mucho cariño y digo, pregunta difícil, porque yo, yo estudié arqueología, estuve trabajando en arqueología, digamos, durante años, y entré a colaborar en el museo porque en algún me interesó el tema de museos, y me enteré que la universidad tenía un museo, me contacté con ellos, empecé a trabajar, digamos, como iba a ser parte del inventario, para hacer el inventario, seguir colaborando con el inventario del museo. Y poco a poco, o sea, primero que Lucho tenía una personalidad, estas que o sea, tú lo conoces y o lo quieres o lo odias, ¿no? Entonces no hay punto medio aquí. Y aparte que era un torbellino, o sea, en el sentido de que uno puede, pues a veces dices, ya estoy cansado, no quiero hacer cosas, pero Lucho no, o sea, Lucho era una persona que, porque cuando había podido viajar con él, digamos, a hacer cuestiones en provincias o fuera del país, era una cosa de locos, porque empezabas a las 5 de la mañana y él seguía. Tú a las 6 de la tarde querías ya suicidar porque decías no puedo más, y él seguía, y entonces llegabas a las 10 de la noche, dormías, y otra vez a las 5 de la mañana, ta, ta, ta. Entonces decías, pero ¿cómo? Si yo tengo 20 años menos que él o 25 años menos que él y no puedo, y él, o sea, él sigue y sigue, entonces, y te iba enseñando. Hay varias cosas que yo supongo que él pensaba, porque a veces, y él de las personas que te decía las cosas, o sea, él te miraba y te decía, seguro, o te estaba contando algo, y entonces te miraba y te decía, me miras como que me estás haciendo caso, pero realmente no. Pero en el fondo, o sea, como quisiera yo poder decirle ahora, oye, todo lo que te escuché, o sea, realmente lo escuché, lo grabé y aprendí porque regresando al tema entonces entro por el inventario y me acuerdo que un día me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer el montaje de tal sala, por favor, anda con digamos, el técnico y ayúdalo y él te va a ir explicando cómo son las cosas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar ahí, después él llegaba y él metía la mano y entonces, oye, mira, así se hace un montaje, así se colocan, digamos, hay que, claro, tú sacabas piezas y decías, voy a colocar las piezas de esta manera, y te decía, no, ¿sabes qué? Siempre la palabra menos es más, siempre te decía eso. Recuerdo que ahora que la última vez que vino de Europa, el 2019, empezó, ¿sabes que los museos europeos ya no utilizan bases? Me decía, todo en plano, todo. mm, Y eso, o el hecho de poder entender que tú tienes que crear redes y tienes que entender a las personas, escucharlas y ver que todos tienen algo que aportar y puedes
crear estos lazos entre personas, tú ser un articulador. Yo le escuché a Miguel Rubio, que es un gran amigo de Lucho, que es un hombre de teatro acá en el Perú, que él siempre decía, Lucho es un gran articulador, porque Lucho era lo que te decía, Juan, ¿sabes qué? Te presento a Claudio y ya, ustedes hablen, ya, y ustedes tienen que, sabía que tú tenías algo que ver con este Juan y que le ibas a ayudar y entre los dos iban a apoyar. Y ahí te dejaba y después Claudio preguntaba, ¿y cómo van las cosas con Juan? Entonces tú le explicabas, ay, mira, así, ay, ya habías creado la red, ¿no? Y así vas aprendiendo. Y era una persona que no solo se interesó por el arte popular, o sea, empezó a preocuparse por el patrimonio industrial, por el patrimonio funerario, la misma gestión cultural, o sea, yo inclusive hemos trabajado en montajes y en consultorías de temas tan disímiles con el arte popular como por ejemplo el agua. En 2000, no me acuerdo si fue 2012, hicimos una muestra sobre el agua con el gobierno de Colombia, por ejemplo. En ese momento empezamos a aprender cosas que pues no sabíamos que, por ejemplo, que Lima es una ciudad en medio de un desierto, pero es la que está igual que el Cairo, que consumimos tanta agua pero no la tenemos, como el Amazonas es importante, lo mismo, tuvo una cercanía hacia la selva, por ejemplo, y iba conociendo, se empapaba, y otra cosa más, que tenía esta capacidad de aprender y aprender y aprender. Parecía no sé, una computadora pues que tenía millones de terabytes y no se acababan, y seguían, y seguían, y seguían. Qué maravilla describir a estos maestros así, ¿no? Porque son inquietos, como decís vos, multitasking, gestores culturales, todo les fascinaría. Y la generosidad, como vos decís, ¿no? Que para articular y para saber que uno tiene que hacer ese rol. Y creo que un poco lo que hacemos desde el MAP y la idea de estas charlas es esto, vincularnos, articular, conocernos con las distintas, y veo que está escribiendo gente desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, la necesidad de sabernos que estamos cerca todos, ¿no? Así que, Claudio, el año que viene son los 200 años del Perú, de la independencia del Perú. Ustedes van a Sí, estar en el marco de los festejos también, supongo. sí, sí, justo institucionalmente la universidad va, digamos, a hacer no solo una exposición digamos, con el patrimonio que tenemos el Museo de Arte Popular y el Museo de Arqueología, que también posee, sino también, digamos, otras actividades relacionadas a este tema. El Estado también va a hacer una gran exposición nacional. Hay un concurso para apoyar a exposiciones relacionadas al tema de Bicentenario que está en desarrollo en este momento. Y, o sea, la universidad lo tiene claro desde hace un par de años que está trabajando en esto. Nosotros tenemos programado para julio, agosto y septiembre del 2021 realizar esta gran exposición de la PUC y el Instituto Ribagüero, ¿no? Los museos Bien. del Instituto Ribagüero, el patrimonio del Instituto Ribagüero, porque el Instituto Ribagüero también tiene un gran archivo y una biblioteca, porque Ribagüero fue una persona vinculada, digamos, a la intelectualidad limeña desde el siglo XIX, a la misma formación de la nación, porque uno de sus familiares fue el primer presidente del Perú. Entonces, él tiene, digamos, documentos de aquella época, por ejemplo, la Orden del Sol que le dio San Martín a este familiar Ribagüero, está ahí, está en el archivo, documentos de proclamas, de la formación de fronteras y varias cosas que en el instituto están y que se van a mostrar, digamos, dentro de este marco de los 200 años de formación de la identidad de la peruanidad. Así es. Eh, Qué maravilloso, que bueno, el año que viene, con pandemia o menos pandemia, van a estar ustedes de festejo doble entonces, pues, ¿no? Sí, Los sí, sí, 40 sí, años sí. y seguir por los 200 años No, ya del serían los Perú. 42 años, porque 42, claro, es claro, cierto. sí, así es. Claudio, quería para cerrar, si querés mencionar las redes del museo, si querías querías sumar con alguna observación más, 2 minutos para que nos cuentes o alguna reflexión que quieras hacernos. Encantado, A ver, te escuchamos. sí.
Primero agradecerles por la invitación y digamos, una intención que viene, como me enteré, desde 2017, 18, que ustedes se contactaron con Lucho, hubo como un break y bueno, y de verdad agradecer que a pesar de que Lucho partió este 2020, no se rompió esta posibilidad. Y ahora estamos en contacto, ahora estamos hablando. Esto es el inicio de esta red de museos de arte popular que ustedes tienen y que queremos que, o sea, y formar parte y apoyarlos en todo. Y bueno, y las redes del museo y del Instituto Ribagüero, estamos en Facebook como Instituto Ribagüero, en Instagram es IRAPUC. Estamos ahora tratando de utilizar todo como un solo grupo, digamos, si bien es el Instituto de Ribagüero y sus unidades, estamos siendo un bloque que trabaja, todos unidos trabajando en la imagen de esta institución, y poco a poco ir después, digamos, separando estas identidades propias de cada una de las unidades. Muchas gracias. Claudio, Claudio Mendoza, muchísimas gracias, coordinador del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga, Instituto Ribagüero, de la Pontificia Universidad Católica Perú. Muchísimas gracias. Quería comentar también y quiero agradecer especialmente al equipo del MAP, a Margarita Barreto, a Mirta Bialogorsky, a Camila Feal y a Paola Fritz, que bueno, activaron toda esta posibilidad de conectarnos, de seguir en red. Y queremos, otro aviso que quiero pasar parroquial es que queremos avisarles que el video va a estar a partir de mañana subido por si la gente lo quiere escuchar, y avisarles también que dentro de esta política que estamos haciendo de acercamiento con nuestros países vecinos, a partir de mañana también va a haber un video que estamos haciendo, que lo hizo la doctora Margarita Barreto, sobre Adoralice Horn, que es una artista artesana que trabaja la fibra vegetal, así que esta entrevista mañana se va a poder también ver. Pero fundamentalmente, Claudio, quería desearles a vos, particularmente a todos nuestros hermanos peruanos, que tengamos unas buenas fiestas y que, bueno, no perder el contacto. Así que muchísimas gracias por estos 45 minutos de charla. Gracias. Muchas gracias. No, y no lo vamos a perder. Saludos.